Gracias amigos por estar con nosotros en este programa y queremos en este momento dar la más cordial bienvenida a Ruth Zambrano. Ella es la gerente general de SLB para Ecuador, Colombia y Perú. Es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, tiene una maestría en gestión de petróleo y gas, para que vean que las mujeres están también en estos sectores. Ha tenido una trayectoria internacional dentro de SLB, lo que le ha brindado una gran experiencia. Ha trabajado en países como Australia, Nueva Zelanda, Egipto, Argentina, Chile, Bolivia. Ha sido gerente global del Centro de Control de Operaciones de la sede en París. Y bueno, ahora la tenemos aquí. Bienvenida, Ruda, a este programa. Muchísimas gracias, Rosalía, por la invitación a participar, por la invitación a estar aquí, compartir un poquito de experiencias y de qué se puede hacer más para sacar adelante a las mujeres. Estoy segura, y además el ejemplo es muy importante porque tú estás en un área que ha sido tradicionalmente de varones, ¿no? En la industria petrolera, del gas, ha sido pues, a lo largo de la historia un espacio para hombres. Primero me encantaría que nos cuentes cómo así decidiste estudiar ingeniería. Uy, mi historia es un poquito sui generis o un poquito diferente quizás a la de los demás. Ingeniería no fue mi primera opción, no. Yo quería ser artista. Ah, caray. Y bueno, en esos años, y eso es hace como 20 años atrás, mi mamá, que es doctora, es medicina, me dijo, pero de artista es difícil que puedas vivir en Ecuador. Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre, me dijo. Sí. Escoge algo más porque no es una carrera que te va a dar para poder vivir y vivir independientemente, que era lo que ella siempre buscaba para mí. Y mi segunda opción fue ingeniería porque me gustaban las matemáticas. Eso. No era la mejor en matemáticas y en física, pero sí me gustaban las matemáticas. No era esa versión que a veces algunas mujeres tenemos, sí, que uno dice, no, matemáticas es horrible. No, a mí me gustaba y entonces fue mi segunda opción. ¿Ya? Y mi papá me trajo a Quito, yo soy de Manabí, de Puerto Viejo, y mi papá me trajo a Quito y me llevó a la primera universidad a la que me llevó porque yo quería un lugar ordenado, estructurado, limpio. Y a la primera universidad que me llevó fue a la ESPE, y cuando yo entré en la ESPE me enamoré primero del lugar, todo ordenado, en la Universidad de las Fuerzas Armadas, obviamente con mucha estructura, claro, mucha muy disciplina. rígida, mucha disciplina, y me encantó y le dije, acá me quedo. Y entonces, buscamos ya, qué ingenierías había y me llamó mucho la atención, tanto electrónica como mecánica me llamaron la atención, y al final me decidí por electrónica y estudié ingeniería electrónica y telecomunicaciones. ¿Tenías muchas mujeres compañeras o no tantas? Sí, sabes que sí éramos ingenieras, habíamos varias ingenieras, nos graduamos varias, todavía seguimos siendo muy buenas amigas, todas tenemos muy buenos trabajos, por cierto, y muchas acá en Ecuador, muchas en el extranjero, pero todas tenemos muy buenos trabajos. ¿Y tú te enrolaste desde el comienzo con SLB, que en esa época se llamaba Schlumberger, o tuviste otras opciones? No, yo hice mis pasantías en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con ellos hice mi tesis. Y luego surgió la oportunidad de una entrevista con Schlumberger. Yo no tenía ni idea de lo que era el mundo del petróleo ni lo que era la empresa, no lo busqué, realmente me llamaron a una entrevista y me enrolé y bueno, a partir de ahí hice una carrera. Exacto. ¿Qué empezaste haciendo en Schlumberger? Yo empecé como ingeniera de campo, es decir, yo usé overall, yo usé botas, yo usé campo y tuve la suerte de empezar también trabajando en trabajos offshore, trabajos de costa afuera, en plataformas del mar. Y mi vida de campo fue de ingeniera de campo, es decir, con las manos sucias y haciendo lo que los ingenieros de campo hacemos, ¿no? Que es obtener datos, analizar, estudiar la tierra para identificar dónde hay petróleo, dónde hay gas y también el cómo hacerlo, cómo sacarlo, cómo producirlo. ¿Te sentiste a veces preocupada porque eras mujer y que algo no podías hacer o no? Porque tú eres un caso especial porque tenías una mamá doctora, sí. No todo el mundo ha tenido esa posibilidad, ¿verdad? Sí. Entonces ya tenías un ejemplo en la casa. Sí, sabes que sí, y yo tengo que reconocerlo que al inicio yo muchas veces era la única. Y eran 100 hombres y yo era la única en una plataforma, o éramos 2 mujeres y el resto eran todos hombres. Y muchas veces me sentí como que sí necesitaba apoyo, como que sí necesitaba algo más.
la parte física es innegable, nosotras somos, no podemos levantar tanto peso. Imagínense, yo empecé hace 20 años atrás, entonces obviamente todavía no había todas las ayudas mecánicas que el día de hoy ya existen. Entonces desde ese momento sí había ciertas limitaciones, pero la industria del petróleo, del gas, de la energía, así como muchas industrias han ido avanzando de una manera exponencial. El día de hoy hay ayudas mecánicas, el día de hoy ni hombres ni mujeres levantan peso tan elevado. Para eso están las máquinas. Para eso están las máquinas, claro. y también porque no es bueno ni para los hombres ni para las mujeres. Entonces, ¿has visto una evolución enorme en la tecnología de la industria petrolera? Uy, la evolución es inmensa, o sea, es exponencial, y eso es bien importante decirlo, ¿no? Lo que hacía un ingeniero hace muchos años no es lo que hace un ingeniero el día de hoy, ni los software, ni el hardware de lo que usamos es lo mismo. Entonces, el día de hoy es mucho más, yo no lo quiero llamar fácil, es diferente y se trabaja mucho más con la cabeza que con las manos, ¿no? Y con el peso. Entonces, el día de hoy es una carrera que cualquiera la puede hacer, hombres o mujeres, y que yo realmente invito a que más chicas se animen a estudiar carreras técnicas, porque al final necesitamos de las mujeres, porque somos el 50% de la población, para poder crear esas nuevas tecnologías, para poder tener esas ideas nuevas de lo que necesita el mundo, ¿no? Claro, veía, por ejemplo, que se necesita una cantidad enorme de programadores. Así es. De computadoras y para trabajar con inteligencia artificial, y no hay suficiente gente para estas áreas. Entonces, ¿cómo incentivar? ¿Tú has sentido que luego de tu ingreso en SLB, en esa época Schlumberger, ha ido aumentando el número de mujeres que trabajan en las diferentes áreas, pero sí, todavía hay algunas otras en las que deberían incursionar? No, sí, y por ejemplo, y yo lo digo, o sea, al ser una empresa multinacional, una empresa que está en muchos países, obviamente tenemos unos objetivos muy altos que vienen dados desde unas gerencias globales, ¿no? Entonces nosotros en el 95 nos impusimos que al 2005 queríamos el 15%, al 2025 queremos 25% de las personas que trabajamos dentro de SLB tienen que ser mujeres, al 2030 queremos el 30%, y así nos vamos imponiendo objetivos. Entonces aceleramos un poco el preparar, el contratar, el entrenar y el llevar a que más mujeres estén en posiciones de liderazgo, porque necesitamos la masa crítica para poder llegar a la paridad, que es realmente lo que todos queremos. Y llegar a esos cargos de dirección. Exacto. Ahora, tú has ido escalando posiciones, pero también tienes una conciencia ambiental, ¿no? Así es. Que es un tema que dentro de la industria tiene que hablarse muy fuertemente. Así es. Y sí, porque el mundo necesita que todos lo hagamos mejor. Las personas de la industria mía, pero también las personas de todas las industrias y todos en casa necesitamos hacerlo mejor. Ahora, necesitamos también la energía, porque la energía es lo que nos permite desarrollarnos como seres humanos. Ahora, tenemos que conseguir energía que sea más limpia, y para conseguir energía que sea más limpia necesitamos de las mentes y de los cuerpos brillantes de mujeres y hombres para desarrollar esas tecnologías y desarrollar esos nuevos sistemas de energías limpias, ¿no? Y por eso necesitamos que las chicas y los chicos estudien carreras técnicas, estudien tecnología. Es verdad. ¿SLB tiene algunos sistemas de capacitación internos o para los nuevos o nuevas que llegan? Sí, nosotros, tenemos cuando entramos, todos entramos en un programa, depende de la carrera que uno tenga, pero uno entra en una carrera que es un programa en el que uno va ascendiendo, llamémoslo así, en grados. Y para eso uno tiene que cumplir entrenamientos técnicos, que muchos son acá dentro del país, pero la mayoría son internacionales. Pero también el día de hoy nos estamos preocupando mucho de hacer el reskilling, porque no es solamente hablar de las nuevas chicas o de las nuevas mujeres o de los nuevos chicos, también es hablar de que tenemos una fuerza laboral muy importante, con mucha experiencia, que todavía tiene mucho que darle a la empresa, a la sociedad y al mundo, pero que necesitamos que se entrenen todas las nuevas tecnologías. Entonces, desde hace 3 años atrás empezamos algo que es clave para nosotros, y que es que todos aquellos que tenemos una antigüedad con SLB tenemos que hacer el reskilling, es decir, reentrenarnos en las nuevas tecnologías. Tenemos un programa de inteligencia artificial en este momento en el que
la inteligencia artificial ya es parte de la industria, entonces tenemos que usarla. Es una ayuda para los seres humanos para que nos haga la vida más fácil. Para no tenerle miedo, sino saber cómo usarla. Saberla cómo usarla. Y yo, por ejemplo, pongo un ejemplo que en mi caso como gerente me ayuda mucho. Recibo, no sé, como 500 emails al día, entonces en la mañana yo le digo, Copilot, ¿me puedes por favor hacer un resumen de los correos? ¿Cuáles son los más importantes y cuáles son las tareas más importantes que tengo que hacer para el día? Obviamente es algo que todavía está aprendiendo. Paulatinamente, ¿no? Porque sí. yo al comienzo, bueno, yo no uso tanta tecnología, pero yo me imagino que se le digo, copiloto, ayúdame, después no le voy a creer al copiloto y voy a acabar revisando todo, ¿no? Bueno, pero poco a poco todavía estamos en ese momento en el que tenemos que chequear lo que la inteligencia artificial nos dice, ¿no? El resumen que me hace, obviamente yo voy y reviso. Y obviamente y al comienzo es más trabajo, pero después ya no. Y he encontrado algunos errores, entonces se le dice, no, esto no hiciste bien, entonces va aprendiendo. ¿Sí? Pero poco a poco yo veo que la cosa va mejorando y lo va haciendo mejor. Entonces, qué interesante. Tú te entrenas, claro, pero también entrenas a la inteligencia artificial porque la alimentas, ¿no? Así es, y la alimento de acuerdo a lo que yo necesito como persona, ¿no? Y eso es lo importante, no hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que ver cómo se la usa para que sea útil para lo que cada persona en cada posición de trabajo necesita. Yo sé que hay una pregunta que de cajón, y a mí me la han hecho muchas veces, pero ¿cómo compaginar tu vida personal con la vida laboral? Porque has estado en muchos países, has tenido que estar tiempos en plataformas, en offshore y todo esto. ¿Cómo has ido compaginando esas dos partes de la vida? El compaginar, yo creo que primero, eso que le llaman balance, yo soy una persona que no cree en esa palabra balance, yo creo en la palabra integración, porque ha habido veces que mi trabajo toma, llamémoslo así, una posesión más grande de mi tiempo toma 60, 70, exacto, claro. Y de mi mente y hasta de mi corazón, tengo que decirlo, y ha habido otras veces en el que obviamente es mi parte personal, entonces yo le llamo más integración, y en esa integración lo que funciona para mí quizás no funciona para otros, y eso también hay que saberlo. Entonces es importante que cada uno de nosotros entienda cuál es esa integración o balance, si lo quieren llamar así, que le funciona a cada uno, y dentro de eso trabaje para conseguir esa correcta integración, porque no hay éxito profesional que valga cualquier cosa personal que suceda, y eso tiene que estar súper entendido, y yo lo tengo súper claro. Mi consejo siempre es: entiendan qué es lo que les sirve a cada uno, trabajen en eso, hay que hablarlo con sus gerentes, con sus jefes, con su entorno, decir esto es lo que a mí me funciona y poner ciertos límites, ¿no? Yo voy a contarles uno, para mí mi límite es que yo los viernes a las 2 de la tarde normalmente estoy súper cansada, fundida como decimos, porque sí. Normalmente le pongo mucha intensidad a mi semana, entonces el viernes hasta las 2 de la tarde yo les digo, les acepto reuniones, meetings, almuerzos. Después no. Viernes 2 de la tarde yo necesito llegar a mi casa, ponerme mis pantuflas, mi pijama y quizá tomarme un café con mi esposo, relajarme un poco el día viernes. San Viernes. Es San Viernes, exacto, o hacer algo con mis amigas, claro. Pero eso es lo que a mí me funciona. Ahora a otras personas les gusta trabajar el viernes y está bien. Yo prefiero dar todo de lunes a jueves, viernes al mediodía y ya. Ruth, como último, ya sé que nos diste un consejo, pero ¿qué consejo le dirías si estamos aquí frente a 30, 40 chicas jovencitas con ganas de comerse el mundo? ¿Qué les dices? Yo les digo que primero yo quiero decirles que tienen que estudiar algo que les guste. Eso es lo más importante. Cuando uno es feliz con lo que uno hace todo lo que está en sus manos para triunfar. Eso es lo primero que yo les digo. Pero también les digo que el mundo ha cambiado muchísimo y sigue cambiando de una manera súper rápida. Entonces yo les pido que realmente piensen en aquello que van a estudiar, porque también creo que puede ser muy frustrante para la gente joven. Yo lo veo todos los días que a veces se dedican a estudiar algo que después no tiene la salida laboral, y eso es frustrante. Entonces yo les pido que investiguen un poco. El día de hoy hay tantos recursos en internet que son gratuitos, que pregunten, que nos pregunten a quienes estamos, porque hay bastantes cosas que han cambiado en el mundo. Entonces que realmente se tomen ese tiempo para pensar
qué es lo que, a dónde realmente van a llevar su vida. La parte técnica tiene muchas oportunidades el día de hoy para mujeres porque estamos atrasados con el resto de profesiones. Entonces, que no descarten la parte técnica y que estudiar una ingeniería, para estudiar una ingeniería no se necesita ser un sabio en las matemáticas, se necesita querer, que te guste y obviamente ponerle mucho trabajo y mucho empeño como en todo lo bueno en la vida. Así es. Gracias, Ruth. Miren qué agradable es entrevistar a una persona que la sentimos realizada, que hace aquello que le gusta. Hemos hablado con Ruth Zambrano, gerente general de SLB para Ecuador, Colombia y Perú. Gracias, Ruth, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosalía, y a todo tu equipo por la invitación. Y feliz Día de la Mujer. Feliz día. Gracias, amigos. Con ustedes regresamos luego de una pausa.